Si eres millennial o sistema operativo anterior y alguien te dice cerámica, barro, torno, rápidamente, ¿cuál es la primera imagen que se viene a tu mente? Time goes by so slowly, and time can do so much. Pero si tienes menos de 30 años o simplemente no tienes idea de lo que estoy hablando, te recomiendo que vayas a ver esta película de 1990 que es un clásico del cine, de la cultura pop. Y yo no sé tú, pero como que últimamente veo contenidos que pues ahora resulta que la cerámica va a salvar al mundo. Y a ver, no me refiero a la clase de pintar figuritas de yeso con pintura acrílica, eso no. Para este video me refiero a la cerámica como la manipulación del barro para poder crear piezas, sean funcionales, o sea, como una taza, un plato, un jarrón, o de carácter más artístico, como una escultura. Y un poco sí, yo creo que la cerámica tiene cosas muy buenas, probablemente no va a salvar el mundo, pero puede ser que nos pueda salvar un poco. Vamos, hasta resulta que hasta las celebridades hollywoodenses les encantó hacer cerámica. Estamos hablando de un Leonardo DiCaprio, un Brad Pitt, un Seth Rogen, por mencionar algunos que han presumido que han tenido ya ese amorío y acercamiento con la cerámica. Y es que francamente esto de la cerámica no es nuevo. Históricamente ha tenido como que varios periodos en donde se vuelve como tendencia o moda, pero en tiempos más recientes, uno de los picos que estamos observando fue justo en tiempos post pandemia. Muchos dicen que la cerámica fue una respuesta para buscar medios que pudieran aliviar en parte el estrés, la ansiedad, el agobio y otros malestares evidentemente detonados por la pandemia. Es por ello que muchas personas salieron a buscar disciplinas que pudieran ayudar a atender estos problemas. Y la presencia de la cerámica en distintas comunidades desde entonces ha ido creciendo y simplemente haciéndose más popular. Sí, podría decirse que yo fui una de esas, fui a buscar la cerámica, pero digamos que fue un empujoncito. Desde muchos años atrás yo la verdad tenía una curiosidad agravada por tener este contacto con el mundo de la cerámica. Simplemente, y como lo he expresado en este espacio, porque pues me encanta el arte, mi cercanía, mi gusto por la artesanía o el barro, y casi que hasta que se me hizo. Bueno, y porque sugiero que si tenemos la oportunidad, alguna vez nos demos chance de probar la cerámica. Pues a la práctica de trabajar con el barro, o sea, para hacer cerámica, se le atribuyen muchísimos beneficios. Y el día de hoy te voy a platicar el top 5. Número 1, la más obvia quizás, para liberar estrés. Resulta que nuestro sentido del tacto es de las cosas más primitivas. La experiencia sensorial es súper importante y por eso se supone que cuando estamos chiquititos deberíamos de tener mucha exposición o experiencia a tocar el barro, texturas, tierra, arena, hacernos batidillo, no solo con las manos, sino como que tener todas estas experiencias sensoriales con nuestra piel, porque lo sensorial es también una manera de conocer el mundo. Y por ello, cuando estamos trabajando con el barro para hacer cerámica, nuestras manos están en contacto directo con el barro, con la tierra. Gracias a la conexión de nuestro sentido del tacto con el material, entramos en una especie de meditación. Esto en consecuencia provoca que nuestra presión arterial se reduzca, estamos tan concentrados que se regula también nuestra respiración y se dice que después de 45 minutos, una hora de estar trabajando súper concentrados con el barro, nuestros niveles de cortisona, o sea la hormona del estrés, se va para abajo. Número 2, pues para incrementar nuestra felicidad. Y no me refiero solo a la perspectiva poética. Desde una perspectiva científica, cuando nos sentimos felices o estamos haciendo algo que nos provoca satisfacción,
acción, nuestro cerebro libera dopamina, o sea, la hormona de la felicidad. Entonces, no solo la acción de estar moldeando y trabajando con el barro te puede hacer sentir feliz. Normalmente, cuando uno trabaja con el barro, se hace en un taller y normalmente también lo hacemos de manera colectiva. Esto significa que la felicidad no solo se deriva de estar toqueteando el barro, sino que también pues podemos pasarla bien en el taller con nuestra nueva comunidad de amiguis, estamos en el chismecito mientras estamos dándole ahí al barro, socializas, conoces otras personas, o bueno, no, a lo mejor no te gusta socializar, eres súper grinch y tú a lo tuyo. Sea cual sea la forma, el chiste es que te encuentras en un entorno haciendo una cosa que te hace feliz y ¡pum! Shot de dopamina. Número 3, ayuda a mejorar nuestra estabilidad emocional. Verás, hacer cerámica puede ser una tarea muy fácil o difícil. Eso no importa, eso depende enteramente de las habilidades personales, pero lo que es un hecho es que es una actividad que requiere el total de tu atención. O sea, no es algo mecánico como cuando estás lavando trastes y tu mente se va a Júpiter. En la cerámica requieres estar en el aquí y en el ahora. Y un poco conectado a lo que te platicaba en el punto número 1. Aunque nunca hayas meditado en tu vida, no tengas idea de qué se trata, este estado de concentración que obliga a entrar en una especie de estado meditativo provoca que le cierres la puerta a otras preocupaciones, a otros problemas del trabajo, personales, familiares. A ver, ojo, no se trata de que la cerámica o cualquier otra actividad signifique un escape de la realidad. La idea es que siempre reconozcamos estas emociones o estas situaciones, obviamente las trabajemos, pero al hacer, por ejemplo, la cerámica, también nos damos un espacio, una pausa de manera consciente, pues para sentirnos bien. 4. Puede llegar a reducir de alguna manera el dolor físico y tener efectos positivos en otro tipo de desórdenes mentales. Desde la parte física, por ejemplo, el dolor de cabeza, migraña, tensión en los hombros, en el cuello o en el cuerpo derivados otra vez por el estrés, pueden verse disminuidos porque, una vez más, como nuestro nivel de cortisol baja, o sea, el del estrés, le damos chance a que nuestros músculos se relajen, por ejemplo. Y los tipos de movimiento al estar manipulando el barro se dice que incluso pueden ayudar a mejorar ciertos dolores de artritis. Desde la perspectiva mental, se dice que la cerámica puede ayudar en algunas situaciones de ansiedad. Y 5, mi favorita, ayuda a desarrollar el pensamiento creativo. A ver, de esto se podrían hacer 400 videos, pero vamos por partes y nos vamos a enfocar en una sola cosa. Yo sé que para muchas personas trabajar el barro para hacer una escultura, una figura, una tacita, puede ser un poco intimidante. Y esto de alguna manera puede llegar a ser natural por los miedos que tienen normalmente las personas al practicar pues tipos de arte que no conocen o el arte en general, porque a lo mejor no se sienten lo suficientemente hábiles o porque no tienen el talento. Y yo te diría que para empezar no es por ahí. Al practicar cualquier disciplina artística, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos ese prejuicio, yo diría personal, sobre qué tan buenos o malos somos o seremos en esa área. Malamente, y culpo enteramente al sistema educativo, nos han enseñado que en el arte lo más importante es el fin último, o sea, el producto, el proyecto, la obra. Pero esto, escúchame bien, no es necesariamente cierto. A ver, y para quienes vivimos del arte o alguna de sus ramas, digamos, o subramas, obviamente nos interesa que el producto final esté bien hecho y sea de calidad, porque pues simplemente si no nos pagan. Pero vamos a dejar en un cajoncito a los profesionales y vamos a enfocarnos a aquellos que experimentamos el arte por amor al arte. O sea, porque a lo mejor es un hobby o porque a lo mejor te dio curiosidad o incluso cuando todavía eres un estudiante. En el arte en general deberíamos de preocuparnos por el proceso y el producto final vendrá naturalmente. El proceso es importante porque es lo que nos va a permitir entender y conocer nuestras habilidades, ver dónde necesitamos trabajar más, en qué nos estamos equivocando o en qué estamos siendo asertivos.
decíamos, el proceso nos da mucha información, pero además el proceso es también la forma en la que disfrutamos la creación de la obra. Y en un taller de barro para hacer cerámica, el proceso muchas veces es el protagonista de esta historia. No voy a negar que es muy emocionante cuando ya ves tu obra finalizada, tu pieza perfectamente acabada, pero yo diría que en la cerámica el proceso se lleva la corona. ¿Y esto qué tiene que ver con la creatividad? Bueno, muchas personas no saben que el proceso y la creatividad en realidad van de la mano. La creatividad no es un don divino que solo llega a algunos de los elegidos en este planeta. No, eso no es así. La creatividad se puede desarrollar en todo y no nos lo dicen lo suficiente, pero la necesitamos para todo, para tener nuevas ideas, para resolver problemas, en el uso analítico de la información, en cómo vamos a conseguir un permiso, en qué vamos a hacer de comer si solamente tenemos brócoli y huevos en el refri. Bueno, pues la cerámica, a través de sus muchos pasos, es decir, a través de su proceso, va a hacer que estimule nuestra creatividad al observar cosas que normalmente no observaríamos en nuestro día a día. Y una vez que tienes tus manos en la masa o en el barro, nos obliga a analizar, a pensar las cosas en tercera dimensión, a entender sobre el volumen, sobre la forma, la figura, la estética, el tamaño, y lo que decía desde hace rato, nos obliga a estar súper atentos porque el barro tiene sus tiempos. No es como plastilina. Y ya después de que hicimos la forma, nos obliga a tomar decisiones creativas, y en esa maraña de decisiones llamada proceso, pues también entendemos más sobre geometría, sobre lo orgánico, sobre lo estético, sobre lo bello, incluso sobre nuestro propio concepto sobre lo bello. Jugamos con el color, con los pigmentos, de repente como que somos científicos porque tenemos que saber de combinaciones y de materiales. Y estos son solo algunos ejemplos. Para mí, en verdad, la cerámica es una de las disciplinas, hobbies, técnicas, maestrías, como quieras llamarle, pero que en definitiva tienen un altísimo grado de estimulación en la creatividad. Y sobre todo si hablamos de la cerámica más artesanal. Creo que siempre que se vacía tanto tiempo, cariño y creatividad en una pieza, al final en la cerámica siempre habrá un grado de sorpresa. Dije al inicio del video que eran 5, pero personalmente quisiera hablar de 3 puntos más, sobre todo desde una experiencia personal y que creo que vale la pena compartirlos. Tolerancia a la frustración. Con todos mis años de experiencia en los campos del arte y el diseño, la verdad nunca me había topado con algo tan impredeciblemente divertido como la cerámica. Es como cuando tienes un tipo de personalidad controladora por la planificación y el orden. Bueno, pues la cerámica dice, ¿te calmas? No va a ser siempre como tú digas. Lo que quiero decir es que el proceso de la cerámica te ayuda a entender, o yo diría a recordarte, que simplemente hay cosas que están fuera de nuestro control. Y esto llevado a la vida, pues es un buen recordatorio a que quizás deberíamos dejarnos de estresar o distraer de más por aquellas cosas que no vamos a poder cambiar. Y en cambio que deberíamos de enfocar nuestra energía y nuestro esfuerzo en aquello que sabemos que se puede moldear. A revalorar el tiempo. A mí la verdad una de las cosas que me traumaban cuando empecé a hacer cerámica es que me tardaba pero años en hacer algo, y admito que era un poco mi arrogancia al decir, ay claro, eso va a estar pero en 2 minutos. Yo descubrí que en la cerámica, como en muchas cosas, soy bastante lenta y clavada, y justo aprendí a admitir mi propio proceso, y lo mejor de todo, aprendí a disfrutarlo. Obviamente uno espera que a través del tiempo pues vayan mejorando ciertos aspectos técnicos, y ciertamente el tiempo no espera a nadie, pero tampoco lo podemos acelerar. Y sí, la cerámica tiene su propio tiempo. Reaprender, a experimentar, a
a equivocarme, a meter la pata, pero disfrutarlo. Obviamente, y entiendo que esto funciona porque es un hobby, no sería lo mismo si estuviera hablando del trabajo, ¿verdad? Pero pues también una nunca sabe. Ahora, como en todo, si queremos mejorar, queremos crecer, pues como cualquier disciplina requiere de nuestro compromiso, constancia y después, bueno, pues el tiempo dirá. Yo creo que en México vivimos una época muy interesante para la comunidad de ceramistas. Sí, por una parte porque es una comunidad que está creciendo, pero también por otra parte, si echamos un ojo a la historia de la cerámica, digamos que borrando esas líneas entre arte, artesanía, cerámica contemporánea, pues híjole, como que todavía en México hay un cierto dejo de inseguridad por aceptar la cerámica como un arte completo, o al menos esa es mi percepción. Hay muchos círculos que definitivamente, y sobre todo en muchos países, que la cerámica es un arte completo al nivel de cualquier otra disciplina artística, pero en México como que todavía se escuchan esos ecos de personas que no dejan de ver a la cerámica como un blanco y negro, como es la taza o es la escultura, y pues no necesariamente es así, puede haber cosas en medio. E irónicamente, este no es un tema nuevo para nada. La historia del barro, de la cerámica, de la artesanía en México es súper vasta. Estamos hablando desde las primeras civilizaciones hasta nuestros días. Creo que hoy más que nunca se abre una oportunidad para tener esta cercanía, para probar la cerámica. Hay nuevos talleres, hay accesibilidad a muchos materiales. En muchas escuelas pues empieza a ver como estas materias, que una vez más no en todas es nuevo. Y como en todo, ante la gran oportunidad también hay que tener mucho ojo de aquellos talleres pirata, o digamos talleres que son impartidos por personas que no necesariamente tienen el trasfondo o la experiencia y te están vendiendo otra cosa. Yo por eso te recomiendo que cuando vayas a entrar a un taller siempre preguntes sobre las credenciales y la experiencia de quien lo está impartiendo. Pide una clase prueba, platica con las personas que están tomando ese taller, cuánto tiempo llevan ahí, conoce la comunidad de ese taller. Checa bien que no vaya a haber costos ocultos y lo más importante, que sea un lugar, un ambiente y un espacio en el que te sientas cómodo, que el estilo de enseñanza de ese taller pues vaya de acuerdo a tu forma de ser, y esto para que puedas desenvolverte y realmente sacarle el máximo provecho a esta experiencia. Porque eso sí es bien importante decir, sea como sea, esto es una inversión y es una disciplina artística maravillosa, pero puede llegar a ser un poco más cara en comparación a otras. Así que ya sabes, súper investiga primero. El taller que a mí me dio la oportunidad de conocer la cerámica es de aquí de la Ciudad de México, y si quieres conocerlo te muestro un pedacito y te dejo ese video aquí arriba o abajo en la descripción. Bueno, pues la cerámica, el barro, es un tema que me ha apasionado por muchos años, pero insisto, sobre todo en el último año como que he tenido oportunidad de experimentarlo, y aunque en este espacio hablo de muchas cosas, me gustaría empezar, digamos, de cuando en cuando videos o hacer una especie de serie sobre la cerámica y el barro. Pero mientras tanto, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a este canal, es de harta ayuda. Si te gustó este contenido, regálame un like, toca la campanita para saber cuando haya nuevos videos. Y yo soy Ana y esto es Leonesa Carmesí, un espacio dedicado al arte, la cultura, el diseño, el medio ambiente y la creatividad. Nos vemos pronto. Adiós.